Como vimos, el contenido de este curso está constituido por tres grandes partes. La primera es ver los tipos y las estructuras de datos. La segunda es propiamente la manipulación de datos y la tercera es el análisis de datos. Dentro de esta primera parte, tipos y estructuras de datos, toda esta parte tendrá, a su vez, se dividirá en dos. Esta es la parte teórica y después la parte de programación. En este caso, en la parte de programación, nosotros vamos a ver cómo importar, por ejemplo, datos dependiendo de su tipo, los tipos de variables, cuánto toman en memoria y cómo manipularlos hacia adentro de un lenguaje de programación que se llama MATLAB. Segundo, vamos a ver entonces la manipulación de los datos, es decir, el rearreglo y aprenderemos algunas herramientas de álgebra lineal y dentro de este rubro vamos a ver cómo calcular cosas como por ejemplo el rango, el determinante, la inversión de matrices, entre otras. Y finalmente, en la tercera parte, análisis de datos, vamos a ver dos áreas, tanto estadística descriptiva como estadística diferencial, ambos asociados con ejercicios de programación en MATLAB. En esta parte de tipos y estructura de datos, lo que vamos a ver es básicamente la clasificación de los datos de acuerdo a los caracteres que se utilizan para describirlo, que estos pueden ser numéricos o de letras. En particular, vamos a ver las diferentes estructuras de datos que pueden ser desde el manejo de vectores hasta el manejo de matrices. También vamos a ver clasificación de los mismos datos dependiendo de su origen o dependiendo de si los datos son, digamos, datos de primera mano que uno colecta o si ellos son como usables de otras investigaciones. Todo esto va a estar acompañado de una sesión de manejo de datos, importación de datos para un ambiente de programación en MATLAB. En esta sección de manipulación de datos nosotros aprenderemos alguna teoría asociada a justamente la manipulación que tiene que ver con la manipulación de arreglos, tanto vectoriales como matriciales. Vamos a ver cómo calcular, por ejemplo, el rango de una matriz, cómo separar un archivo que tiene ya asociado una matriz y cómo separarlo por renglones y cómo hacer operaciones entre renglones, ya sea a través de la suma, la multiplicación por un escalar o multiplicación entre matrices. Haremos también o calcularemos qué es el rango, cómo utilizar operaciones equivalentes entre renglones, cómo veremos el procedimiento de Gauss-Jordan y cómo calcular lo que se llaman los valores propios, el polinomio característico y los vectores propios, que después nos servirán para hacer clasificación de datos. En la parte de análisis de datos vamos a ver dos áreas específicas, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En particular, veremos que la estadística descriptiva se asocia justamente a describir un universo de datos con el que ya contamos, mientras que en la estadística inferencial solamente conocemos una parte y lo que queremos es rechazar o aceptar hipótesis asociadas al universo de datos del cual no tenemos accesibilidad. Vamos a comenzar con esta sección que trata de el análisis de datos. En particular nos vamos a enfocar en un área de matemáticas que se llama la estadística. Hay dos diferentes tipos de estadística al menos. Ellas son la estadística descriptiva, en donde nosotros tenemos la totalidad de los datos y lo que tratamos de responder es estos datos que nos están diciendo de nuestro sistema, el cual conocemos bien. Y el otro es la estadística inferencial, en donde el sistema no lo conocemos bien, sino tomamos una muestra de él y lo que queremos es deducir información acerca de nuestro sistema. Luego entonces, la estadística descriptiva, nosotros ya tenemos los datos que describen al sistema.
Esto es, la estadística descriptiva, ya tenemos los datos y ahora necesitamos una manera de describir estos datos de manera sucinta. Por ejemplo, podemos estar estudiando la movilidad de una persona en un vehículo. Podemos estar rastreando su posición y podemos estar viendo por dónde pasó. Y entonces, ya con esa totalidad de los datos, nosotros podemos describirlos a partir, por ejemplo, de ciertas características como lo son la tendencia central o la dispersión de los datos. Se trata entonces de describir lo que ya tenemos. A diferencia de la estadística inferencial, de lo que se trata es que el sistema completo no lo conocemos y entonces tomamos una pequeña muestra de ese sistema y nos preguntamos sobre qué podemos inferir, de dónde vienen estos datos. Es decir, necesitamos necesitamos estimar esos parámetros que no conocemos, ya sea de manera puntual o ya sea por intervalos, y tenemos que aceptar o rechazar la hipótesis, en este caso, asociada a esos datos. Por ejemplo, pudiéramos estar estudiando la movilidad en la ciudad de Querétaro y pudiéramos nosotros estudiar solamente una pequeña muestra de las personas que se mueven por transporte público. En este caso, por ejemplo, a personas con alguna discapacidad. En este caso, nosotros no podríamos ser capaces de entrevistar a todas las personas con discapacidad, por lo que tendríamos que tomar necesariamente una muestra del total y a partir de ahí inferir de cómo es el sistema completo. Los métodos estadísticos, entonces, tienen esa clasificación, descriptivos o inferenciales, y dentro de los descriptivos nosotros podemos como analizar. Hay otra, digamos, otra subcategoría que se refiere al número de variables que nosotros tenemos. Por ejemplo, si tenemos una sola variable, si al menos tenemos dos variables o si realmente estamos analizando muchas variables a la vez. Mientras que los métodos inferenciales, pues están de alguna manera modificados o pueden ser, las conclusiones pueden ser dependientes de la calidad del muestreo, que implica el número de muestras y implica cómo se escogió esa muestra. Esos dos elementos son esenciales para que nosotros podamos aceptar o rechazar o poner en duda una hipótesis, ¿no? Entonces, a partir de ello, nosotros tenemos una distribución, digamos, real, y nosotros tenemos una de la muestra. Y entonces nosotros podemos, por ejemplo, comparar los promedios. Esa comparación de promedios normalmente se hace con unas pruebas que se llama t-test o ANOVA, o podemos comparar la media, como por ejemplo el método de Mood, o comparar incluso la distribución completa, como el método de Wickelson. Entonces, vamos a empezar con lo que se llama entonces la estadística descriptiva. Para ello necesitamos entonces parametrizar esta distribución en términos de algunos valores. El primer valor que vamos a tomar en cuenta es algo que se llama límite de la clase, es decir, tenemos que ver cuál es el valor más bajo y más alto que toman nuestros datos. Aquí en particular yo pongo una pequeña estadística que tiene que ver con por ejemplo, el número de estudiantes en relación a su peso. Y yo he puesto como intervalos de peso, por ejemplo, que tengan un peso entre 31 y 35 kilos, de 36 a 40 kilos y así sucesivamente hasta 71 y 75 kilos. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos hacer un conteo, por ejemplo, cuántos estudiantes tienen 31 a 35, en este caso 9, o 6 entre 36 y 40 y así sucesivamente. Entonces, tenemos que tener el límite de cada clase, es decir, el valor más bajo, por ejemplo, en la clase, por ejemplo, de la cuarta clase, es
51, mientras que el valor más alto de la cuarta clase es 55, y así sucesivamente en todas las categorías. Otro es justamente algo muy asociado con esto, que es el intervalo de clase, es decir, la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. En casi todas estas, el límite, por ejemplo, en la primera clase, la diferencia es de 4, mientras que en el siguiente, pues es otra vez de 4 y así sucesivamente. Estos pueden ser uniformes, como en este caso, o pueden ser completamente diferentes, y todo dependerá de algo que vamos a ver que está relacionado con la frecuencia. La frecuencia, entonces, es el número de observaciones correspondientes a una clase particular y se refiere como la frecuencia de clase. Es decir, en particular, el 9 asociado a la primera clase, este que pongo aquí, es justamente cuántos de esos estudiantes tienen peso en 31 y 35 kilos. Esa es entonces la frecuencia de las clases. Ya teniendo estos valores, nosotros podemos como describir la distribución de las muestras utilizando algo que se llama la tendencia central. La tendencia central es, digamos, o trata de describir de manera muy resumida el conjunto de datos. Hay diferentes maneras de establecer esta tendencia central. Hay, por ejemplo, algo que se llama el promedio, hay algo que se llama la media y hay algo que se llama el modo o incluso también la mediana. Esta tendencia central no proporciona información sobre los datos individuales de los conjuntos. Es más, se trata de una especie como de taquigrafía de la distribución y nos da, con un solo parámetro, tratamos de ver cuál es, digamos, esa tendencia central de los datos. En otras palabras, es el resumen del conjunto de datos. Los datos, como ya vimos, hay diferentes tipos y si son de tipo numérico, ellos se pueden describir con al menos 3 características. La primera es el centro o tendencia central, la otra es la variabilidad de los datos con respecto de la tendencia central y la otra es la forma, es decir, si hay algún sesgo hacia algún lugar. Si los datos son categóricos, por ejemplo, del tipo sí o no, entre otros, entonces normalmente hablamos, por ejemplo, de frecuencia o de porcentaje de esto en cada categoría. Por ejemplo, nosotros podemos tener como al menos 2 tipos de clasificación cuantitativa de los datos. Uno que se refiere a la distribución de frecuencia continua o distribución de frecuencia discreta. Si es, digamos, y todo depende de la variable, si la variable, por ejemplo, o la característica varía en magnitud o cantidad, entonces esto puede hacerse con una distribución tanto discreta como continua, pero en términos de frecuencia es por ejemplo, el número de veces que se repite cada variable. Cuando esta es categórica, ya vimos un ejemplo. Sin embargo, cuando ambas, por ejemplo, son continuas, por ejemplo, aquí lo que les estoy dando es como la distribución de frecuencia, por ejemplo, de la velocidad de viento en relación a conjuntos de velocidad de viento. En particular, yo puedo decir que voy a hacer un conjunto de clase entre la velocidad de 2 metros por segundo y 4 metros por segundo. Y de ahí de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7 y así sucesivamente. Y entonces, como vemos aquí, lo que podríamos tener son como diferentes distribuciones de la misma variable, pero tomadas como en diferente tiempo. Este es un ejemplo de distribución de variables continuas. Sin embargo, cuando se trata de estudiar poblaciones,
digamos, la distribución de frecuencias varía un poco, que es parte de lo que ya vimos. Es decir, yo tengo categorías que pueden estar variando de manera continua, por ejemplo, el peso de 31 a 35 kilogramos, de 36 a 40 kilogramos y así sucesivamente, y la frecuencia pues es la sumatoria de todos los eventos que suceden en esa categoría. En general, describir un sistema nos impone varios retos porque las características van a depender, como ya vimos, pueden depender del tiempo, pero pueden depender del tipo de variable, entre otras. Entonces, necesitamos como varias características que nos describan. Una de ellas es el promedio, la desviación estándar, la mediana, el modo, la varianza, entre otros. Así que vamos a empezar tratando de explicar cuáles son estas características. Primero, vamos a empezar con la media. La media es entonces una medida, como ya lo habíamos visto, de esta tendencia central. La media entonces representa el valor promedio de los datos, en otras palabras, representa la media aritmética. Sin embargo, la media aritmética no es, de hecho, la única. También hay lo que se llama la media geométrica, la media armónica y también algo que se llama la media ponderada, en donde alguno de los valores pues tiene más peso que otros. Si hay variabilidad de los datos, entonces esas medias aritmética, geométrica, armónica difieren. Cuando son lo mismo, los tres entonces son iguales. Vamos a ver entonces un ejemplo sobre, en este caso, media aritmética. La media aritmética básicamente es la suma de las muestras o de los datos dividido entre el total de las observaciones. Vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo que es, por ejemplo, el número de innings en relación al número de carreras y entonces, por ejemplo, el número de carreras anotadas entre el número de entradas, pues nos da este valor promedio. Si nosotros tratamos de hacer lo mismo con algo que se llama la media armónica, entonces aquí estamos hablando de una progresión armónica. Esto es una secuencia de los recíprocos de cada uno de los términos que están en esta digamos, en esta colección de datos. Es decir, se calcula dividiendo el número de términos por el recíproco de sus términos. Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros tenemos varios valores, en este caso 3 valores, T1, T2 y T3, la media armónica sería dividir estos 3 valores 3 entre el recíproco de cada uno de ellos. Este tipo de media armónica es muy, digamos, muy bueno cuando cuando los datos asociados involucran, por ejemplo, tasas o razones. La media armónica da un valor más correcto de la media. En movilidad, una tasa muy común es justamente la velocidad del vehículo. Por lo tanto, conviene visitar un ejemplo asociado a vehículos. Por ejemplo, consideren que un vehículo recorre una distancia específica a una velocidad, por ejemplo, de 60 kilómetros por hora. Después baja la velocidad a 40 kilómetros por hora y entonces nos preguntamos cuál es el valor medio. Bueno, una medida un poco más razonable de esto es justamente la media armónica, que implicaría que tenemos dos velocidades, dividir 2 entre el recíproco de 1 entre 60 más el recíproco de 1 en 40. Y esto nos da un resultado de 48 kilómetros por hora. También dentro de estas medias podemos encontrar la media geométrica. La media geométrica es básicamente el producto de cada una de las muestras. Si yo tengo n muestras, las multiplico y saco la raíz enésima. Aquí entonces tenemos un ejemplo hasta con n variables. Tengo T1, T2, T3, tengo la multiplicación de todas estas muestras hasta la variable Tn y saco la raíz enésima. Este que les pongo aquí abajo es un ejemplo en dimensión 2. Por ejemplo, tengo 2 muestras y tenemos
3 por 1 y después le saco la raíz cuadrada a eso y me da la raíz cuadrada de 3. La raíz geométrica, la media geométrica pues es relativamente sencilla de calcular cuando estamos hablando de pocas muestras, como es el caso del ejemplo, pero cuando yo tengo miles de muestras, esto puede tardar. Es por eso que la media geométrica usualmente no se usa cuando estamos hablando de muchos datos, porque requieren como mucho tiempo de cómputo. Vamos a ver un ejemplo acerca de lo que es una media geométrica. Consideren, por ejemplo, que una inversión gana, por ejemplo, el 10% en el primer año, el 50% en el segundo año y el 30% en el tercer año. Entonces, nos preguntamos sobre cuál es la tasa de rendimiento promedio. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la media aritmética, es decir, 10% más 50% más 30%, y nosotros lo dividimos entre 3, pues no es del todo, digamos, conveniente eso porque, digamos, al final la tasa de rendimiento de la inversión pues no se va a ver del todo reflejada al final. Entonces necesitamos de alguna manera modificar esa media utilizando la media geométrica. Por ejemplo, podemos preguntarnos por qué que si cada periodo de tiempo pudiera o tendría que multiplicarse por una tasa de inversión en particular. Si nosotros hacemos eso, nosotros pudiéramos calcular la media justamente como una media geométrica. Es decir, pudiéramos decir que fueron 10% en el primer año. Aquí le puse 60% en el segundo año y 30% en el tercer año, y eso nos daría alrededor de 1.28, lo que nos diría que es la tasa de rendimiento es alrededor del 28% y no del 30% como nos había salido en la media aritmética. Otra medida de la media es, más bien de la tendencia central, es algo que se llama la mediana. La mediana es simplemente el valor del conjunto de datos que está exactamente en medio. Para ello, nosotros necesitamos ordenar los datos, cosa que no necesariamente se da en la realidad. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de velocidad, podemos estar tomando medidas a 2 kilómetros por hora, luego a 10, luego a 5, luego a 20, luego a 50. No existe realmente orden. Lo que nosotros tendríamos que hacer es de esos valores, ordenarlos del mayor al menor y después fijarnos en la mitad. Si los datos son impares, si el número de datos es impar, la mediana se lee directamente en la mitad. Por ejemplo, yo tengo valores entre 2 y 23 y en este caso el que está exactamente a la mitad es el número 12. Fíjense aquí que no se trata de dividir, por ejemplo, 23 a la mitad y ya, sino simplemente se trata de ordenarlos y, digamos, estructuralmente el que esté a la mitad, ese es la mediana. En el caso de que tengamos un número par de datos, entonces de lo que se trata es que vamos a tener como dos valores que están justo en medio. Pues entonces lo que hacemos es que esos datos los podemos sumar y entonces podemos tener la media aritmética de ellos y a eso le llamamos la mediana. Si se tiene entonces una distribución sesgada, la mediana es una mejor, digamos, medida de la distribución o más bien de la tendencia central. ¿Sale? La medida es mucho menos sensible a los valores atípicos, ya que estos valores atípicos pues simplemente se pueden descartar y ya, mientras que en los promedios pues tendríamos que tomarlo en cuenta. Vamos a hacer entonces un ejemplo acerca de cómo calcular la mediana. Consideren
por ejemplo, que tenemos estos datos 20, 30, 40 y 990. La media aritmética tendría que ser la suma de todos estos datos dividida entre 4, lo cual nos da 240. Si nosotros descartamos el punto que es anómalo, por ejemplo, en este caso 990, la mediana, digamos, estaría exactamente a la mitad, que sería, en este caso, estos dos valores divididos entre 2 sería 35. Y estas observaciones, por ejemplo, la mediana no tendría tanto sesgo como sí lo tendría la media cuando los valores atípicos son como muy dispersos. El modo, por otro lado, representa el valor que ocurre con más frecuencia en el conjunto. A veces, una de las características del modo es que a veces puede haber más de un modo, es decir, más de una tendencia central, o puede no tener, de hecho, ninguna. Esto es importante tomarlo en cuenta y es muy importante decir que esta tendencia central como modo tiene sentido si los datos, o tiene más sentido si los datos son categóricos, porque justamente ese modo es como una mejor opción para encontrar la tendencia central. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto son diferentes maneras de describir esta tendencia central de la cual hablamos. Sin embargo, es solamente un parámetro. Hay toda una distribución de puntos alrededor. Entonces, nosotros estaríamos interesados en saber cómo es que los datos están dispersos o cómo se esparcen los datos en relación a la tendencia central. Y lo que se llama dispersión, pues es la medida de cómo están esparcidos esos datos. La dispersión estadística significa que digamos, qué tan probable es un dato numérico con respecto del total de conjuntos de datos que tenemos. Es decir, ayuda a comprender la distribución de los datos. ¿Cómo le hacemos entonces para medir esa dispersión? Hay lo que se llama estas medidas de dispersión, pues lo primero que tenemos que ver es que dan un valor único que indica el grado de consistencia o de uniformidad de la distribución. También nos ayuda a hacer comparaciones entre varias distribuciones, porque si tenemos, digamos, la misma tendencia central, puede ser que los datos se acerquen mucho a esa tendencia central o que se encuentren completamente repartidos por todos lados. Es decir, nos ayuda a hacer comparaciones de la distribución y nos da una medida de qué tan fiable es esa tendencia central o promedio. Un valor pequeño de la dispersión quiere decir que los datos han sido muy confiables en términos de representar la observación. Un valor pequeño de la dispersión es un buen representante de que la observación, es decir, que la media central es como muy confiable, mientras que un valor más grande de la dispersión significa un mayor valor de desviación entre las observaciones. Pero diferentes medidas de dispersión nos brindan pues, datos de la variabilidad pues, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y a veces este conocimiento puede resultar útil para controlar o para entender esta variación. Entonces, hay todos los métodos estos que describen la dispersión pueden ser como clasificados en dos. Una que se llama de medida relativa y otra de medida absoluta. La medida absoluta de dispersión contiene la misma unidad que el conjunto de datos originales. Expresa, digamos, las variaciones en términos de promedio de desviaciones estándar de las observaciones y, por ejemplo, una medida absoluta de la dispersión puede ser, por ejemplo, la varianza. La varianza es la medida de la media de cada dato en el conjunto. Tenemos que ver como ese error, esa diferencia entre el dato y la media, y después lo elevamos al cuadrado y después lo dividimos entre el número de datos. Eso entonces se llama la varianza.
En otras palabras, la varianza es una medida de cómo los puntos de los datos difieren de la media y cuanto mayor es el valor de la varianza, los datos están más dispersos respecto de su media y su valor de variancia puede ser bajo. Si es bajo, entonces pues están como menos dispersos. También hay otro, digamos, otro dato asociado a la varianza que es justamente la raíz cuadrada de la varianza. Este dato se le conoce como la desviación estándar. Vamos a ver un ejemplo. Consideren, por ejemplo, los datos 3, 8, 6, 10, 12, 9, 11, 10, 12 y 7. Muy importante, estoy hablando solamente de una sola variable aquí. Entonces, lo que necesitamos hacer es calcular la varianza. Primero, siempre que calculamos la varianza, necesitamos ver la distancia que hay de la tendencia central hacia los datos. Es decir, nosotros necesitamos como paso 1 calcular esta media. Entonces, para esto me voy a auxiliar de Excel para hacerlo mucho más rápidamente. Vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular la varianza de un grupo de variables utilizando Excel. En este caso, yo capturé el número de datos que teníamos en el ejemplo de la lámina aquí y entonces lo primero que tenemos que hacer, dado que la varianza mide la distancia entre la tendencia central y cada uno de los datos, el primer paso es entonces calcular la media. En este caso voy a ocupar una herramienta diseñada para este fin en Excel, que es justamente el valor promedio, que es la media aritmética. A ustedes les puede parecer que la media puede estar incorrecta, pero lo que pasa es que necesitamos como más cifras significativas como para darnos cuenta que efectivamente la media es 8.8 en vez de 9. Bueno, justamente con eso, el siguiente paso es calcular la diferencia entre este valor y la media, que es 8.8. En este caso, hacemos lo mismo en todos los datos y, digamos, aumentamos el número de decimales que tenemos en cada punto. En este caso, 5.8, menos 5.8, menos 0.8, menos 2.8 y así sucesivamente. Estas entonces son las distancias de cada uno de los datos a la media. El siguiente paso pudiera ser calcular el cuadrado de cada una de esas, de cada uno de esos valores y lo mismo para todos los demás. ¿Ok? Y una vez que tenemos esto, la idea sería sumar todas estas desviaciones con el comando autosuma. Y una vez de que tenemos esa suma, nosotros la podemos dividir entre el número de muestras, que en este caso es el de 10. Esta entonces es la varianza y la desviación estándar tendría que ser la raíz de este número. Entonces, de esta secuencia de datos, la media es 8.8, la suma de los errores es 73.6, la varianza es 7.36 y la desviación estándar 2.7. Esto mismo es lo que pongo en esta lámina que les muestro. Tengo entonces la secuencia de los valores. Esta es la desviación con respecto de la tendencia central. Este es el cuadrado y la suma de todos ellos entre el número de datos nos da justamente la varianza 7.36 y la raíz cuadrada de este es la desviación estándar que ya calculamos que es alrededor de 2.